Vamos a ver la última de las razones trigonométricas, de las tres básicas que manejamos, ¿ok? Existen más, pero estas son las tres fundamentales. Y la que tenemos pendiente es la tangente, que esta razón dice tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta razón trigonométrica nos va a ayudar cuando en el triángulo con el que estemos trabajando no tengamos conocido el valor de la hipotenusa, ¿ok? O tengamos un valor de un cateto y necesitemos el valor de otro cateto, de nuevo sin intervenir la hipotenusa. Lo vamos a ver acá en el ejemplo, y como lo hemos estado haciendo ya, lo primero para solucionar este triángulo que tengo acá, tengo un triángulo rectángulo con un ángulo de 28 grados, un lado que mide 16 centímetros y yo quiero encontrar el otro lado de acá. Como lo hemos estado haciendo siempre, primero voy a identificar cuál es el nombre de cada lado, qué cateto pertenece. Primero identificamos el más sencillo, que es el lado más largo, que lo vamos a llamar hipotenusa, como habíamos dicho allá. Después, ubicándonos en el ángulo con el que estamos trabajando, voy a encontrar el nombre de este cateto. Dijimos que el cateto que toca el ángulo, que está enseguida del ángulo, se llama cateto adyacente. Entonces acá tenemos el cateto adyacente, y el que queda enfrente, el que queda opuesto, el que queda sin tocar al ángulo, se llama cateto opuesto precisamente, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, ahora acá en nuestros datos tengo ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Precisamente lo que nos está pidiendo la tangente, cateto opuesto y cateto adyacente. No podemos usar seno porque el seno lleva hipotenusa, no podemos usar coseno porque el coseno lleva hipotenusa y nosotros no tenemos ningún valor en la hipotenusa. Así que vamos directamente a la fórmula de tangente y quedaría de esta forma. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Como les comento, es bueno que lo escribamos cada vez que lo vayamos a utilizar. Y sustituyo, este valor del ángulo lo conozco, es 28. Este cateto adyacente lo conozco, es 16, entonces los voy a poner en su lugar. Tangente de 28 grados es igual al cateto opuesto entre, perdón, no sería cateto opuesto, sería ya x, que es el valor que queremos conocer, y sería entre el cateto adyacente, que son 16. Despejamos x con un despeje muy sencillo, el 16 se está dividiendo, pasa para acá multiplicando y quedaría 16 multiplica a la tangente de 28 grados. Y eso es igual a x, al valor del cateto opuesto que nos está faltando. Revisamos en nuestra calculadora, como ya les había comentado, la tangente, en este caso es el último de los botoncitos, tangente de 28 grados, y me da 0.53. Recuerden que la calculadora debe estar en grados precisamente, y entonces tengo que 16 por 0.53, 1, voy a usar 3 decimales, es igual a x. Hago la multiplicación, 0.531 por 16, y tenemos que nos da como resultado 8.496. Eso es igual a x. Esta multiplicación me da 8.496, eso es igual a x, entonces puedo decir que x son 8.49 centímetros, la medida del cateto opuesto o del cateto del valor de x que necesitábamos acá, ¿ok? Vemos un ejemplo más respecto a lo mismo, y el único detalle acá es que en el primer ejemplo encontramos el cateto opuesto, y vamos a ver ahorita qué es lo que necesitamos encontrar en este segundo, ¿ok? Primero que nada, revisamos, igual siempre revisamos cuáles son los lados en este triángulo. Hipotenusa es el lado más largo, es este que identifico acá. Este ángulo es con el que estoy trabajando, entonces su cateto adyacente va a ser el que queda pegado, cateto adyacente, y el cateto opuesto es el que queda frente al ángulo. De nuevo, tengo cateto opuesto, necesito encontrar cateto adyacente, y la hipotenusa no conozco nada de ella. No puedo usar seno ni coseno porque no conozco nada de la hipotenusa, pero conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto, el cateto
opuesto y necesito encontrar el cateto adyacente, así que la tangente queda exactamente para resolver este problema. De nuevo la escribo acá, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sustituyo los valores que tengo. El ángulo vale 55, tangente de 55 grados es igual al cateto opuesto, que lo conozco, vale 40 centímetros, entre el cateto adyacente que no conozco, entonces voy a representar como X. Si se fijan, a diferencia del problema pasado, conocí el cateto adyacente y me quedaba con un despeje sencillo. Ahora el despeje sigue siendo sencillo, pero lo voy a hacer en dos pasos. ¿Qué hago primero? Voy a quitar la X de abajo para que ya no esté dividiendo, entonces lo voy a pasar para el otro lado multiplicando y quedaría de esta forma. X multiplica a la tangente de 55 grados y eso tiene que ser igual a 40, que es el valor que queda acá arriba, ¿ok? Solamente estoy moviendo estaba dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente. Ahora, la tangente y la X están multiplicándose y para despejar esta X, para dejarla sola, voy a pasar a la tangente dividiendo hacia el otro lado. Quedaría entonces que X es igual a 40 dividido entre la tangente de 55 grados. Y ya solamente me resta solucionar lo que aparece acá de este lado. Voy a usar la calculadora otra vez y ponemos tangente de 55 grados y me da como resultado 1.42. Entonces sustituyo acá. X es igual a 40. X es igual a 40 dividido entre 1.428. ¿Okay? Esto es 1.428. De ahí ya solamente hago la división. 40 dividido entre 1.428 y obtengo el resultado. X es igual a 28.01 centímetros. Ese es el valor entonces del cateto adyacente que tenemos acá. De hecho, no es nada complicado, solamente es, como les comento desde un principio, ubicar exactamente el valor con los que tenemos que trabajar, sustituir en la fórmula, elegir obviamente la correcta de estas tres y ya después solamente un despeje sencillo. Así que por lo pronto sería todo de nuevo.